Se invierten $8.500 en una cuenta durante 5 años. Encuentre el valor de la inversión al final de 5 años y el interés total ganado. Para la parte A, tenemos 4% de interés simple por año. Luego, para las partes B, C, tenemos intereses compuestos anualmente, trimestralmente y mensualmente. Aquí se muestran las fórmulas de interés simple, donde A, la cantidad después del tiempo T, es igual a P bajo 0, la inversión inicial, multiplicada por la cantidad 1 más R por T, donde R es la tasa de interés expresada como decimal y T es el tiempo en años. Y luego, el interés ganado, I, es igual a P bajo 0, la inversión inicial, multiplicada por R veces T. Entonces A, la cantidad después de 5 años para 4% de interés simple por año, es igual a 8.500. Veces la cantidad 1 más R. R es 4% como decimal, que es 0.04, multiplicado por T, que es el tiempo en años, que es 5. Y también escribamos la expresión para el interés total ganado durante los 5 años por interés simple. Tenemos I es igual a P sub 0, que es 8.500. Por R, que es 0.04, por T, que es tiempo en años, que es 5. Y ahora vamos a la calculadora. El saldo de la cuenta después de 5 años es de $10.200, y el interés total ganado es de $1.700. Para intereses simples, la cantidad de intereses ganados cada año es la misma. Sigue siendo el 4% de la inversión inicial de $8.500. Observe cómo si tomamos $8.500 y sumamos el interés de $1.700, obtenemos el saldo final de $10.200. Y ahora para las partes B, C y D, tenemos interés compuesto, lo que significa que se pagan intereses en cada periodo de capitalización. Y el interés se basa en el saldo actual de la cuenta. Entonces, a medida que crece el saldo de la cuenta, también aumenta la cantidad de intereses ganados. Para el interés compuesto, utilizamos las fórmulas que se muestran aquí, donde para el interés compuesto el saldo final de la cuenta es igual a P sub 0, la inversión inicial, multiplicada por la cantidad 1 más R, dividido por n elevado a la potencia de n veces T, donde R es la tasa de interés expresada como decimal, n es el número de compuestos por año y T es el tiempo en años. Para el interés compuesto, para encontrar el interés total ganado, y, primero tenemos que encontrar el saldo final y luego restar P sub 0, la inversión inicial. Entonces, para la parte B, debido a que tenemos un interés compuesto del 4% anual, el número de compuestos por año es 1 y, por lo tanto, n es 1. Entonces el saldo de la cuenta después de 5 años. Para 4% de interés compuesto anualmente es igual $8.500 veces la cantidad 1 más R dividido por n. R es 4% como decimal, que es 0.04. Dividido por n, que es 1, y esta suma se eleva a la potencia de n veces T. N es 1 y T es el tiempo en años, que es 5. Y ahora volveremos a la calculadora. Para este cociente aquí, podemos omitir el denominador de 1. Entonces, entre paréntesis, tenemos 1 más 0.04, paréntesis cerrado. Esto se eleva al poder de 1 por 5 o 5. Esta es la clave del exponente, 5, y luego Enter. Y siempre redondeamos al centavo más cercano. Como tenemos un 9 en el tercer decimal, redondeamos 10,341.55 a dólar. Lo que significa que el interés total ganado durante los 5 años es igual al saldo final de la cuenta de $10.341.55. Menos la inversión inicial de $8.500. Debido a que el cálculo anterior es el saldo final, podemos presionar menos 8.500. Observe cómo esto nos da la respuesta anterior menos 8.500. Que es $1.841.55. Una vez más, observe cómo si tomamos la inversión inicial de $8.500 y sumamos el interés total, obtenemos el saldo final después de 5 años. Y ahora para la parte 100, la única diferencia es el interés se capitaliza trimestralmente.
Como hay 4 trimestres por año, n es 4. Entonces, el rebote de la cuenta después de 5 años es igual $8,500 veces la cantidad 1 más 0.04, donde ahora n es 4, entonces dividimos por 4. Y la suma se eleva a la potencia de n veces t, que ahora es 4 veces 5. Y ahora volvemos a la calculadora. Observe ahora que el exponente es 4 por 5, o 20. Podemos ingresar 4 por 5 o solo 20. Esta vez ingresaremos 4 por 5, Enter. El centavo más cercano, tenemos $10,371,62. Lo que significa que el interés total ganado durante los 5 años es de $10,371,62. Menos $8,500. Que es $1,871,62. Y para la parte 500, el interés se capitaliza mensualmente. Hay 12 meses en un año y, por lo tanto, n es igual a 12. Por lo tanto, el saldo de la cuenta después de 5 años es igual a $8,500 multiplicado por la cantidad 1 más 0.04 dividido por 12, y la suma se eleva a la potencia de n por t, que ahora es 12 por 5. Observe ahora que el exponente es 12 por 5, o 60. El saldo de la cuenta después de 5 años con un interés compuesto del 4% mensual es de $10,378,47. $78.47. Y por lo tanto, el interés total ganado es igual $10,378,47 menos la inversión inicial de $8,500. Pero es igual $1,878,47. Antes de irnos, para intereses compuestos, a medida que aumenta el número de períodos de capitalización por año, también debería aumentar la cantidad de intereses obtenidos. Y tenga en cuenta que para las partes B, SID, la cantidad de intereses ganados aumenta. Espero que hayas encontrado esto útil.